Cuanto más rápido vayamos, más habilidad al frenar tendremos que tener. Dependiendo del tipo de freno que utilicemos, la llanta, las zapatas, el clima, si llueve o si no, todo esto influirá en nuestra frenada. La tecnología está de nuestro lado. Con los frenos de disco tenemos una mejor frenada. Bueno, yo no estoy tan seguro de eso. Frenar mejor no es solo una cuestión de seguridad, sino que es algo fundamental cuando rodamos rápido. Pensar cómo lo hacen a la hora de acelerar. Como ciclistas, todos queremos sprintar como los mejores. Así que a la hora de frenar, también debemos pensar en hacerlo como el mejor. En este vídeo intentaremos explicar cómo es eso. Empecemos por el principio. ¿Qué freno debo usar y por qué? Vamos a hacer un pequeño experimento abajo de la bicicleta para poder entenderlo un poquito mejor. Cuando vamos caminando y tenemos que frenar, echamos un pie adelante para no caernos y nuestro cuerpo se balancea. Ahora sigamos con el experimento. O sea, lo que haremos será mover la bicicleta, apretamos el freno trasero y como vemos, la rueda trasera derrapa, pero la bicicleta sigue avanzando. En el caso del freno delantero, lo apretamos, la bici se va frenando, pero si nos pasamos, se nos levanta la rueda trasera. Todo esto mismo pasará cuando estemos encima de la bicicleta. Así que manejar los pesos arriba de la bicicleta es importante para poder tener una frenada que sea adecuada. Lo que haremos será buscar un lugar que sea tranquilo para poder practicar la frenada de emergencia y jugaremos con los pesos para encontrar la posición que sea óptima y además buscaremos cuál es el apriete adecuado para poder detenernos. Cuanto mayor sea la velocidad o, en el caso de las bajadas, tendremos que adaptarnos para poder encontrar la frenada adecuada. El freno delantero es el más utilizado por los ciclistas experimentados, ya que es el que más fuerza de frenado tiene y el que detiene nuestra bicicleta. El peso debe ser centrado para poder tener tracción en la rueda delantera, pero a su vez un poquito retrasado, ya que cuando frenemos con el freno, el cuerpo se va a balancear hacia adelante y necesitamos compensar ese movimiento. También si vamos a hacer una frenada de emergencia, en este caso la posición sería bastante más retrasado para poder compensar y que no se nos levante la rueda trasera. Tenemos que tener en cuenta el piso o la superficie donde estamos rodando, ya que si está mojado o resbaladizo y apretamos demasiado nuestro freno delantero, hará que nuestra rueda delantera se pueda deslizar tanto para un lado o para el otro. Así que es importante tener en cuenta la superficie en la que estamos rodando. No utilizaremos o lo utilizaremos con mucho cuidado al freno delantero cuando estemos en la mitad de una curva, ya que ahí tenemos menos agarre en nuestro neumático y si lo apretamos la rueda delantera se nos puede deslizar y terminar en una caída. Para poder conocer cuál es el límite de nuestro freno, lo que podemos hacer es apretarlo hasta que se nos levante la rueda trasera. Si vamos andando a una velocidad bastante baja y lo apretamos muy fuerte, enseguida notaremos cuando se empieza a levantar la rueda y en ese momento soltaremos y recuperaremos el control de nuestra bicicleta. Así podremos saber cuál es el límite. El límite máximo será cuando no se nos levante nuestra rueda trasera. A pesar de que hemos dicho que el freno delantero es el que no frena, el freno trasero es igual de importante y habrá momentos que será crucial utilizar el freno trasero, como por ejemplo si la carretera está húmeda, mojada o hay gravilla, porque si utilizamos el freno delantero, la bicicleta podría perder el control. Si perdemos el control de nuestra rueda trasera, aún podemos llegar a controlar nuestra bicicleta. También, si en caso de que hayamos pinchado nuestra rueda delantera, utilizar el freno trasero es el más correcto, ya que si utilizamos el delantero, probablemente se nos salga la cubierta. Este freno también lo debemos accionar en el caso que tengamos que frenar en el medio de la curva. Normalmente tenemos que frenar antes de la curva, pero en caso de que tengamos que aminorar la velocidad en la mitad de una curva, lo que haremos será accionar este freno, pero suavemente, ya que cuando estamos tumbados tenemos menos tracción y podemos llegar a perder el control de nuestra bicicleta. En cuanto a la posición, en este caso tiene que ser lo más retrasada posible. Aquí no tendremos el problema de que se nos levante la rueda trasera, pero necesitamos mayor tracción atrás porque si no la bicicleta nos derrapará.
Otra cosa a tener en cuenta es que si frenamos solamente con el freno trasero, lo que va a suceder es que la frenada es mucho más larga. Podemos utilizar nuestras piernas para controlar nuestra bicicleta. Algo que podemos hacer para saber cuál es el límite de nuestro freno trasero es utilizar una cubierta que ya esté para cambiar y apretar el freno hasta que derrape. Una vez que derrape, lo soltaremos y veremos cómo recuperamos nuevamente el control de nuestra bicicleta. Así que el límite del freno trasero será antes de que nuestra rueda trasera empiece a derrapar. Utilizaremos los dos frenos para tener una mayor frenada, además repartiremos el trabajo entre las dos ruedas. Deberemos frenar con el freno delantero al máximo sin que se nos levante la rueda trasera y también con el freno trasero al máximo sin que se nos derrape la rueda trasera. En este caso, otra vez será importante repartir los pesos. En este caso, debemos adaptar los pesos dependiendo de la frenada que vayamos a hacer. Si vamos a hacer una frenada suave, podemos estar mucho más relajados que si hacemos una de emergencia, donde tendremos que llevar nuestro peso todo hacia atrás para no salir disparados por arriba del manillar. En bajadas largas también utilizaremos los dos frenos, así evitaremos el sobrecalentamiento de uno u otro. Y en caso de una frenada de emergencia, lo ideal, dentro de la medida de lo posible, sería hacerlo en recto, ya que si nuestro cuerpo no está en vertical o estamos girando, nuestras ruedas derraparán y nos caeremos antes de que la bici se detenga. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Aquí tenemos una línea, voy a venir desde allá a unos 35 km por hora y lo que voy a hacer va a ser frenar primero con el freno trasero, luego con el delantero y luego con los dos frenos, y así podremos ver cuál es la diferencia cuando utilizamos cada uno de los frenos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Eso sí, siempre intentando que la rueda trasera no nos derrape. Ahora vamos con el freno delantero. Bueno, como podemos ver, frena bastante más. Vamos con el tercero. Bueno, yo creo que la diferencia está bastante clara, ¿no? En conclusión, el límite lo dará el agarre del neumático con la carretera y también la habilidad de cada ciclista. Por suerte, estas dos cosas son mejorables. Podemos hacer nosotros mismos algunas pruebas con distintos neumáticos y distintas presiones y así podremos saber cuál es la más adecuada. También algo a tener en cuenta es que con la vista podemos reconocer cuál es el tipo de asfalto por el que nos movemos. Así podemos determinar cuál es el agarre de la carretera. Otra cosa a tener en cuenta es un correcto mantenimiento de nuestra bicicleta. Tener unas zapatas en condiciones, la llanta limpia, los neumáticos revisados hará que nos sintamos más seguros. Practicar esto nos dará un plus de confianza para nuestras salidas en bicicleta. Nunca sabemos cuándo tendremos que hacer una frenada de emergencia, pero si lo sabemos dominar, estaremos seguramente preparados. Espero que este vídeo les haya servido y si les gustó, le pueden dar al like.